Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Debido a una conversación que hubo en Twitter, en realidad yo la inicié diciendo algo sobre un framework que no me gusta, o por lo menos que lo encontraba no necesariamente divertido, se armó un pequeño debate sobre si ese framework estaba bien o estaba mal, pero en realidad el punto o donde yo apuntaba era sobre una mala práctica que suele contaminar nuestro código y está atada a los nombres que nosotros solemos usar o que solemos ponerle a nuestra función, a nuestras clases y demás. O sea, de hecho, una de las buenas prácticas o una práctica buena esperada cuando nosotros estamos desarrollando software es que el software, o sea, el código que nosotros estamos escribiendo tenga cierto sentido, nosotros podamos leerlo y entender relativamente de forma fácil qué es lo que está tratando de hacer o qué es lo que nosotros estamos queriendo decir o expresar con ese código. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo dos funciones que están dentro de una clase en particular. Y una se llama getNumber y la otra se llama withName, ¿sí? Y en la cual una recibe un string y la otra recibe dos números. En este caso, si nosotros lo analizamos de esta forma, o si lo vemos de esta forma, probablemente no nos esté diciendo mucho y tengamos que leer y entender, digamos, qué es lo que hace primero esto. O sea, tendríamos que conocer lo que el desarrollador quiso decir o quiso hacer. Y después vamos a tener que seguir lo que ya ha sido implementado, si es que tenemos esa suerte, si es que ya tenemos algo así, para poder terminar de entender qué es lo que está pasando. Como por ejemplo, si nosotros supongamos que yo ejecuto este código, por lo menos en en el segundo caso, que es el único que devuelve algún dato, vamos a ver que pasándole claramente estos nombres y después escribiendo first name, lo que parecería que hace es, nada, cortar estos nombres por la mitad o por el espacio que tenemos acá y escribirlos en pantalla. Por ejemplo, si yo pongo, no sé, Juan, ¿sí? Y lo volvemos a escribir, lo volvemos a poner acá, vamos a ver que, claro, aparece eso. Y si por otro lado, si cambiamos esto y vemos qué pasa, ¿sí? Vemos que aparece esto. Entonces quiere decir que claramente lo que está haciendo esta función es, obviamente, dividir este nombre que tiene espacios y generarnos una variable o una tupla con una variable para cada uno de los dos casos, ¿sí? Pero claramente si nosotros decimos withName no nos dice absolutamente nada. Lo mismo, no sabemos qué es lo que está haciendo getNumber. En realidad, bueno, getNumber no está haciendo absolutamente nada porque el código está vacío. Pero de nuevo, es difícil entender qué es lo que está pasando. Entonces, una mala práctica que es muy común es no encontrarle el nombre correcto a la función y no declarar la función de forma correcta. Por ejemplo, en este caso, si nosotros lo que queremos hacer es dividir un nombre, ¿sí? O dividir un texto, probablemente, en este caso estamos esperando un nombre y asumimos que es un nombre o alguna cosa por el estilo, probablemente lo más certero sería usar un verbo, por ejemplo, que sea como en este caso split, que significa justamente dividir o partir algo, ¿sí? Y como estamos haciendo referencia al nombre, obviamente vamos a tener, nada, podemos decir split name. Pero el punto acá está en que cuando nosotros estamos escribiendo normalmente, lo que vamos a tener es alguna especie de orden o alguna especie de verbo que nos diga qué es lo que está haciendo. Y esto es muy común, como por ejemplo en este caso getNumber. Supongamos que en realidad esto lo que teníamos acá era algo para calcular. Entonces, en realidad lo que podríamos tener es algo así como calculate, ¿sí? Porque no importa lo que estemos haciendo acá adentro, en este caso está vacío, obviamente, pero arrancamos con este verbo. O si, no sé, el cálculo sería alguna cosa en particular, entonces a continuación pondríamos algo de información relacionada a qué es lo que está calculando. Obviamente no hace falta decir que los nombres de las variables también tienen que ser significativos, o sea que también tienen que decirnos algo. En este caso, si volvemos a la parte de split name, claramente si nosotros decimos split, que ya es una aproximación más correcta, name es de alguna forma redundante con lo que le estamos pasando acá. Por lo tanto, tampoco tiene mucho sentido dejar esta parte, sino que si nosotros estamos implementando una regla de negocio en particular, probablemente esa regla sea algo así como que necesitamos dividir el nombre de la persona, o el full name, o sea, el nombre completo, en nombre y apellido. Entonces, probablemente split full name, ¿sí? Sea más adecuado. Y obviamente
En este caso también deberíamos cambiar esto. Este es otro tema aparte que podemos hablarlo, pero enfocándonos en esta parte, lo que necesitamos es ver cómo lo vamos aproximando o nos vamos aproximando mejor a lo que estamos queriendo obtener. Entonces, si nosotros ahora volvemos a esta función, supongamos que lo tenemos acá, y decimos esto, entonces cuando decimos split full name y sabemos que nos devuelve una tupla con first name y last name, y obviamente le estamos pasando un full name, más allá de la implementación que pueda tener errores y demás cuestiones, pero por lo menos nosotros ahora ya podemos leer de forma mucho más armónica que al pasarle un nombre y apellido separado por algo, entonces lo que está haciendo esto es dividir un nombre completo y lo está dividiendo en nombre y apellido, ¿sí? Entonces, de nuevo, el gran problema que nosotros tenemos, o que solemos verlo, es que no usamos nombres correctos a la hora de implementar. Una forma de aproximarse a eso es poniendo el verbo, la acción que está queriendo hacer, ¿sí? La acción que está queriendo hacer, y obviamente alguna información adicional sobre esa acción que está queriendo hacer. Por ejemplo, nosotros podríamos tener simplemente split, como en este caso, que es split, pero como esto es súper genérico, o sea, esto divide cualquier string, no está atado a ningún tipo de regla en particular, o sea, puede ser desde un nombre a puede ser, no sé, cualquier cadena de texto, entonces tiene sentido que sea simplemente split, porque el verbo, o sea, lo que nos está diciendo esta función es, vamos a dividir algo, lo vamos a partir en algo. Pero cuando ya somos un poco más específicos y lo que queremos es esto, entonces sí, hacemos una split, pero ¿sobre qué? Le estamos dando un poco más de información al desarrollador. El lenguaje o el framework este con el cual nosotros estamos discutiendo hace uso, en lo personal, de una forma incorrecta, a pesar de ser súper popular el framework, es usado en todos lados, hace uso de una forma incorrecta de los nombres, porque en la simple lectura de esas funciones no es fácil, no es intuitivo darse cuenta de qué es lo que realmente está queriendo hacer. Y el problema radica muchas veces en que los desarrolladores se terminan acostumbrando después de haber estudiado el framework, a que ese nombre de función hace referencia a una acción en particular y terminan considerándolo como natural, y cuando están creando componentes adicionales o agregando funcionalidad para ese framework, empiezan a replicar exactamente las mismas malas prácticas. ¿Por qué? Porque lo vieron en el framework, lo usan de esa forma y obviamente lo van a estar todo el tiempo replicando, por lo tanto el error se va a ir propagando y creciendo y demás. Entonces, mucho ojo con el tema de los nombres, mucho ojo con el tema de las nomenclaturas. Siempre tratemos de ser específicos y dar más información sobre lo que está haciendo esa función, para que no tengamos que ni saber cómo fue implementada, ni tener que ir a la función para poder entender qué es lo que está haciendo, ¿sí? Así que nada, eso. Como siempre, espero que les sirva, espero que les guste y nos vamos a ver este fin de semana, ¿sí? Chao.